Texas, 1884. Voy a contarles algo que sucedió en un solo día de octubre, aunque sus consecuencias todavía están conmigo, años después, cada mañana que despierto. Mi nombre es Josephine Calloway. Todos me llaman Josie. Tengo 27 años y desde hace 5 llevo la tienda de abastos de Millerton, Texas, que fue de mi padre antes de que un caballo desbocado le rompiera algo que ningún médico del condado supo arreglar. Esta es la historia de un error de $10, de un hombre que nunca esperaba volver a llamar a la puerta de nadie con algo que no fuera un asunto de negocios, y de una noche de octubre que cambió, sin que ninguno de los dos lo planeara, el resto de nuestras vidas. Mi padre, Thomas Calloway, había construido la tienda General Callaway con sus propias manos, tabla por tabla, en 1868. En un momento en que Millerton era apenas un cruce de caminos con más promesas que edificios. Le tomó 15 años convertirla en el corazón comercial del condado, el lugar donde los rancheros compraban su grano, sus herramientas, su tela, y también, aunque nadie lo hubiera admitido en voz alta, sus noticias. Porque una tienda de abastos en un pueblo pequeño es también, inevitablemente, el lugar donde circula todo lo que de verdad importa saber. Cuando mi padre murió, hace 5 años, el condado entero esperaba que yo vendería la tienda, o que la dejaría en manos de algún primo lejano dispuesto a manejarla en mi nombre mientras yo me dedicaba a las ocupaciones que se consideraban apropiadas para una mujer de 22 años sin marido. No hice ninguna de las dos cosas. Aprendí las cuentas que mi padre llevaba en su cabeza y nunca había escrito en ningún libro. Negocié directamente con los proveedores de San Antonio que al principio se negaban a tratar conmigo hasta que descubrieron que yo conocía los precios del mercado mejor que ellos. Y mantuve la tienda funcionando con la misma honestidad que mi padre había convertido en su principio más firme, nunca cobrar de más, nunca aprovecharse de un cliente distraído, nunca dejar pasar un error a mi favor sin corregirlo. Los primeros meses fueron los más difíciles. Había hombres del condado que se negaban directamente a comprarme, insistiendo en viajar hasta Fort Worth para conseguir lo mismo que yo vendía en Millerton, solo porque no confiaban en que una mujer sola pudiera llevar las cuentas de un negocio con la misma precisión que un hombre. Recuerdo particularmente a un comerciante de San Antonio, un hombre llamado Griggs, que se rió abiertamente en mi cara cuando le presenté mi primera orden de compra, preguntándome si mi padre sabía que yo estaba jugando a los negocios en su ausencia. Le mostré mis libros de cuentas, línea por línea, y le demostré que conocía cada margen, cada descuento por volumen, cada estación del año en que los precios subían o bajaban en el mercado regional, con más precisión de la que él mismo aplicaba a sus propias transacciones. Griggs dejó de reírse a mitad de la reunión y para cuando terminé, me había ofrecido términos mejores de los que jamás le había ofrecido a mi padre. Esa fue la primera de muchas batallas silenciosas que tuve que ganar, una por una, hasta que el condado entero aceptó, con la lentitud característica de los pueblos pequeños, que la tienda General Callaway seguía siendo tan confiable bajo mi administración como lo había sido bajo la de mi padre, quizás incluso más. Esa última regla, la de no dejar pasar nunca un error a mi favor, es la razón por la que esta historia sucedió como sucedió. Conocía a Walton Pierce de la misma manera en que conocía a la mayoría de los rancheros del condado, por su nombre en mis libros de cuentas y por su reputación en las conversaciones de los que compraban en mi tienda. 57 años, viudo desde hacía 3, el rancho Doble Cruz a 16 kilómetros del pueblo, ganado bueno, cercas en orden. Y la clase de silencio que se instala en un hombre cuando ha perdido a la persona con la que compartía todas las palabras que de verdad importaban. Su esposa, Margaret, había muerto de una fiebre en el otoño de 1881, 3 años antes del día en que empieza esta historia. No habían tenido hijos que sobrevivieran a la infancia, lo cual, según me contó después alguien del pueblo, había sido una de las grandes tristezas silenciosas del matrimonio de los Pierce, aunque nunca lo mencionaban en público. El rancho Doble Cruz había sido, según las historias que circulaban en Millerton, un lugar de risa constante durante los años en que Margaret vivía. La clase de casa donde los vecinos siempre encontraban una excusa para pasar y quedarse más tiempo del que habían planeado,
atraídos por la calidez de una mujer que, según todos los relatos, sabía hacer que cualquier visitante se sintiera como de la familia. Después de su muerte, esas visitas se habían ido espaciando gradualmente, no porque Walton hubiera dejado de ser cortés, sino porque su silencio, antes compensado por la calidez de Margaret, se había vuelto abrumador para quienes intentaban conversar con él. Walton venía a mi tienda una vez al mes, siempre el primer sábado, siempre con una lista escrita de su puño y letra, siempre pagando en efectivo contado con la precisión de un hombre que no confiaba del todo en que los números salieran bien si no los verificaba él mismo 2 veces. Ese sábado de octubre fue diferente. Llegó más tarde de lo habitual, con una expresión que no reconocí en él, algo distraído, como si su mente estuviera en otro lugar completamente distinto al mostrador de mi tienda. Compró lo de siempre: grano, sal, clavos, un rollo de alambre para cercas. Cuando llegó el momento de pagar, contó el dinero con menos cuidado del que yo le había visto usar nunca, y se marchó antes de que yo pudiera terminar de guardar las monedas en la caja. Fue al contar la caja esa tarde, después de cerrar, cuando descubrí el error. Me había pagado $10 de más, una cantidad considerable para un hombre que, como todos en el condado, contaba cada centavo con el cuidado de quien sabe exactamente cuánto cuesta ganarlo. Podría haber esperado hasta el mes siguiente para devolvérselo. Podría haberlo guardado en un sobre con su nombre y dárselo la próxima vez que viniera. Era lo razonable, lo que cualquier otra persona en mi posición habría hecho sin pensarlo 2 veces. Pero mi padre me había enseñado algo que yo había llevado conmigo desde niña, algo que él repetía cada vez que un cliente distraído dejaba de más en el mostrador: el dinero que no es tuyo no se guarda ni una noche, José, porque una noche se convierte fácilmente en un mes, y un mes se convierte en la costumbre de quedarte con lo que no ganaste. Así que cerré la tienda, ensillé mi caballo, y cabalgué los 16 kilómetros hasta el rancho Doble Cruz con el sol ya bajando hacia el horizonte, decidida a devolverle sus $10 esa misma noche, antes de que la costumbre de guardarlos tuviera oportunidad de instalarse en mi conciencia. No porque los $10 importaran tanto en sí mismos, sino porque lo que representaban, la clase de persona que yo quería ser y la clase de negocio que quería administrar, importaba más que cualquier cantidad de dinero que pudiera ganar o perder. El camino hasta el rancho Doble Cruz atravesaba una de las zonas más solitarias del condado, una franja de pastizal seco donde los únicos testigos de mi cabalgata fueron los halcones que empezaban a buscar sus nidos antes de que cayera la noche. Cabalgué pensando en mi padre, en cómo él mismo había hecho ese mismo viaje años atrás, cuando un ranchero mayor le había pagado de más por una carga de clavos, y cómo había vuelto contando la historia esa noche en la cena, no con orgullo, sino con la satisfacción tranquila de quien ha hecho lo que sabía que debía hacer sin necesidad de que nadie se lo reconociera. Esa era la clase de hombre que había sido mi padre, y esa era la clase de mujer que yo quería seguir siendo, incluso cuando eso significaba cabalgar 16 kilómetros al atardecer para devolver una cantidad de dinero que la mayoría de la gente ni siquiera se habría molestado en contar 2 veces. Llegué al rancho Doble Cruz cuando el cielo ya se teñía del naranja profundo del atardecer texano, ese color que solo el otoño en esta parte del mundo sabe producir. La casa principal estaba a oscuras, salvo por una única ventana iluminada en lo que supuse era la cocina. Toqué la puerta. Nada. Toqué de nuevo, más fuerte. Cuando finalmente se abrió, Walton Pierce apareció al otro lado con una expresión que me detuvo antes de poder decir una sola palabra. No era la expresión formal y contenida que yo conocía de sus visitas mensuales a la tienda. Era algo mucho más crudo, los ojos enrojecidos, la respiración todavía irregular de quien ha estado llorando o a punto de hacerlo, y en la mano, sin que él pareciera darse cuenta de que yo podía verlo, un pequeño retrato enmarcado que reconocí, por las descripciones que había escuchado en el pueblo, como el rostro de Margaret Pierce. «Señorita Calegua», dijo, con una voz que intentaba sonar normal y no lo lograba del todo. No esperaba visitas. «Vine a devolverle esto», dije, extendiendo las monedas. «Me pagó $10 de más esta tarde». Se quedó mirando las monedas en mi mano durante un momento demasiado largo,
como si necesitara todo ese tiempo para procesar algo tan simple como un error de conteo. No tenía que molestarse en venir hasta aquí por esto, dijo finalmente, tomando el dinero con manos que no estaban del todo firmes. Lo sé, dije. Pero no me pareció correcto quedármelo ni una noche. Fue entonces cuando noté, con más claridad de la que había tenido en la puerta, el estado en que se encontraba. La casa detrás de él estaba en penumbra casi total, salvo la luz de la cocina. Había un vaso en la mesa que reconocí, incluso desde la distancia, como whisky, casi vacío. Y había algo en la manera en que sostenía ese pequeño retrato, apretándolo contra su pecho sin darse cuenta de que lo hacía, que me dijo que había interrumpido algo mucho más profundo que una tarde tranquila de sábado. ¿Está usted bien, señor Pierce?, pregunté, aunque la pregunta era casi retórica considerando lo que veía frente a mí. Se quedó callado un momento demasiado largo antes de responder, y cuando lo hizo, su voz tenía una honestidad cruda que no esperaba de un hombre que yo solo conocía como cliente ocasional y silencioso. Hoy hace 3 años que murió Margaret, dijo. No lo había mencionado a nadie. No me pareció que fuera asunto de nadie más. Ahora bien, cuéntame, ¿desde qué país me estás escuchando hoy? Déjalo en los comentarios, porque quiero saber hasta dónde llega esta voz, si es desde México, desde Argentina, desde España o desde los Estados Unidos. Volvamos a la historia, porque lo que José encontró esa noche en el rancho Doble Cruz era mucho más de lo que había ido a buscar. No supe qué decir de inmediato. Me quedé de pie en el portón, con el atardecer terminando de apagarse detrás de mí, sin saber si debía marcharme y dejarle su privacidad o quedarme y arriesgarme a intruir en un dolor que claramente no había planeado compartir con nadie, y mucho menos con la joven de la tienda de abastos que aparecía sin anunciarse a devolver un puñado de monedas. Fue él quien resolvió mi indecisión. Entre, si quiere, dijo. No he hablado con nadie en todo el día, y empezaba a pensar que ese silencio me iba a tragar entero. Entré. La casa tenía la limpieza cuidadosa pero fría de un lugar mantenido por costumbre más que por vida real, el tipo de orden que dejan las personas que hacen las tareas domésticas sin realmente habitar el espacio que ordenan. Se sentó a la mesa de la cocina, todavía con el retrato en la mano, y yo me senté frente a él sin que nadie me lo pidiera, sintiendo que marcharme en ese momento habría sido peor que quedarme. Cuénteme sobre ella, si quiere, dije. O no me cuente nada, si prefiere el silencio. Pero no debería estar solo esta noche con ese vaso de whisky y ese retrato, señor Pierce. Eso me parece una combinación peligrosa para cualquier hombre. Habló durante casi 2 horas. Habló de cómo había conocido a Margaret en San Antonio, hija de un comerciante de telas, y de cómo la había convencido, contra todas las expectativas razonables de una joven de ciudad, de que la vida en un rancho de Texas podía ser también una vida buena si se construía con las manos correctas y el corazón dispuesto. Habló de los 25 años de matrimonio, de los 2 hijos que no sobrevivieron más allá de su primer invierno, del dolor compartido que en lugar de separarlos los había unido con una fuerza que él nunca había sabido nombrar del todo hasta que la perdió. Me contó del jardín que Margaret había plantado el primer año de matrimonio, rosas traídas desde San Antonio en un carromato, que ella cuidaba cada mañana antes de que el calor texano se volviera insoportable, y que Walton no había tenido el valor de tocar desde su muerte, dejando que crecieran silvestres y desordenadas de la manera en que ella jamás las habría permitido crecer. Me contó de las noches de invierno en que se sentaban juntos frente al fuego, ella leyendo en voz alta las novelas que pedía por correo desde Nueva York, él remendando arreos de cuero mientras escuchaba, ambos sabiendo, sin necesidad de decirlo, que esos momentos silenciosos eran tan importantes como cualquier conversación que pudieran tener. Y habló, finalmente, con la voz quebrándose por primera vez esa noche, de lo que había estado a punto de hacer cuando yo toqué la puerta. No sé si se lo puedo decir, dijo. Puede decirme lo que quiera, dije. O nada en absoluto. Pero si algo lo estaba pesando lo suficiente como para llegar hasta aquí, quizás decirlo en voz alta le quite algo de ese peso. Se quedó mirando el vaso vacío frente a él.
Estaba pensando en vender el rancho, dijo finalmente. Y en irme a algún lugar donde nadie me conociera ni conociera a Margaret, donde no tuviera que ver su jardín cada mañana ni su silla vacía cada noche. Estaba pensando, si soy completamente honesto con usted, señorita Calewa, en que quizás ya no tenía ningún motivo real para seguir despertando cada día en esta casa. Miles de ustedes ya están siguiendo estas historias desde México, desde Argentina, desde España, desde lugares que nunca imaginé que esta voz alcanzaría. Si esta historia les está dando una buena noche, un me gusta en este video lo significa todo para mí. Ahora volvamos, porque lo que José le dijo a Walton esa noche es algo que yo misma no sabía que llevaba dentro hasta que las palabras salieron. Me quedé en silencio un momento, sintiendo el peso completo de lo que acababa de escuchar, y elegí mis palabras con el mismo cuidado que aplicaba a cada cuenta de mi tienda. Señor Pierce, dije, no voy a decirle que entiendo exactamente lo que siente, porque no he perdido a un esposo de 25 años ni a 2 hijos, y sería una falta de respeto pretender que sí. Pero si sé algo sobre perder a alguien de golpe, sin aviso, y sobre la tentación de pensar que el dolor de seguir viviendo es más grande que cualquier razón que pueda existir para hacerlo. Él me miró entonces con atención completa, la primera vez en toda la conversación que parecía realmente presente en la habitación conmigo. Mi padre murió hace 5 años, continué, de una manera repentina y sin sentido, y durante meses pensé que la tienda que él había construido era solo un recordatorio constante de todo lo que ya no tenía. Pensé en venderla también. Pero al final entendí algo que quizás usted todavía no ha tenido tiempo de entender. Las cosas que construimos con las personas que amamos no desaparecen cuando ellas se van. Se convierten en la manera en que seguimos honrándolas, si decidimos seguir viviendo dentro de ellas en lugar de huir. Walton se quedó callado un largo rato, mirando el retrato de Margaret que todavía sostenía sobre la mesa. ¿Y si no sé cómo seguir viviendo dentro de algo que se siente tan vacío?, preguntó finalmente. Entonces empieza de a poco, dije. Un día a la vez. Y quizás, si me lo permite, no tiene que hacerlo completamente solo. Me quedé esa noche hasta bien pasada la medianoche, mucho más tiempo del que cualquier persona razonable habría considerado apropiado para la visita de una mujer soltera a la casa de un viudo. Pero en ese momento ninguno de los dos estaba pensando en lo que el condado consideraría apropiado. Estábamos pensando en algo mucho más urgente que un hombre que había estado, apenas unas horas antes, considerando seriamente dejar de existir. Necesitaba compañía más de lo que necesitaba respetar las reglas sociales de Millerton, Texas. Antes de irme, le hice prometer que vendría a la tienda el lunes siguiente, no el primer sábado del mes como de costumbre, sino el lunes, solo para que yo supiera que había pasado el fin de semana sin que sus pensamientos lo llevaran de vuelta al lugar oscuro en el que lo había encontrado. Vino el lunes. Y el martes. Y para cuando llegó noviembre, Walton Pierce se había convertido en una presencia casi diaria en mi tienda, comprando cosas pequeñas que claramente no necesitaba, solo para tener una razón de estar ahí, hablando conmigo durante los momentos tranquilos entre un cliente y otro. Empezó, en esas semanas de noviembre, a ayudarme con las tareas más pesadas de la tienda que yo llevaba meses posponiendo por falta de tiempo, cargar sacos de grano que superaban lo que podía levantar sola, reparar el techo del almacén trasero antes de que las lluvias de invierno lo empeoraran, arreglar la puerta del establo detrás de la tienda que llevaba chirriando desde antes de que mi padre muriera. Nunca lo mencionaba antes de hacerlo. Simplemente llegaba, veía lo que hacía falta y se ponía a trabajar con la misma competencia silenciosa con la que manejaba su propio rancho. Una tarde de mediados de noviembre, mientras él reparaba una estantería que se había aflojado con los años, le pregunté directamente algo que llevaba semanas queriendo preguntar. ¿Por qué viene tanto, Walton?, dije. No tiene que comprar algo cada día para tener una razón de estar aquí. Se quedó callado un momento, con el martillo todavía en la mano. Porque desde esa noche de octubre, dijo finalmente, esta tienda es el único lugar donde no me siento completamente solo. Y no sé cómo agradecerle eso sin que suene como más de lo que debería decir todavía.
Puede decir exactamente lo que necesite decir, respondí. Yo prefiero la honestidad incómoda a la cortesía vacía, cualquier día. Él sonrió entonces, la primera sonrisa genuina que le había visto desde que lo conocía. Eso, dijo, es exactamente lo que pensé la primera vez que la vi contar mis monedas 2 veces antes de dármelas de vuelta. El pueblo de Millerton, por supuesto, notó el cambio en el patrón de visitas de Walton Pierce a mi tienda. Un pueblo pequeño siempre lo nota. Beulah Simmons, que llevaba la oficina de correos desde hacía 15 años y que se enteraba de todo con una rapidez que rivalizaba con el propio telégrafo, me lo mencionó un día con esa mezcla particular de curiosidad genuina y advertencia disfrazada de consejo que las mujeres mayores de Millerton parecían haber perfeccionado con los años. Walton Pierce viene a tu tienda casi todos los días, Josie. La gente habla. Es un cliente, dije, sin alterar el tono. Es un cliente que compraba una vez al mes hace apenas un año, dijo Beulah, con la franqueza que la caracterizaba. Ahora viene casi a diario. Eso no es un patrón de compras, hija. Es un patrón de otra cosa. No supe qué responder a eso, y guardé la observación en algún lugar de mi mente para examinarla más tarde, de la misma manera en que examinaba cualquier información nueva sobre mis cuentas antes de decidir qué hacer con ella. Había también quienes desaprobaban la situación por razones distintas a las de Beulah. El reverendo Ashworth me mencionó, con cierta incomodidad, que la diferencia de edad entre Walton y yo, 30 años, era considerable, y que el pueblo podría tener opiniones al respecto si la relación avanzaba más allá de las visitas comerciales. Reverendo, le dije, con una calma que a mí misma me sorprendió, hace un mes ese hombre estaba considerando seriamente terminar con su vida en la mesa de su cocina. Ahora viene a mi tienda todos los días con una razón para levantarse por la mañana. Si el pueblo tiene una opinión sobre eso, tendrá que encontrar algo más importante de qué preocuparse. Diciembre trajo el primer frío real del invierno texano, y con él una honestidad creciente entre Walton y yo que ninguno de los dos había planeado del todo. Empezó a contarme cosas que claramente no le había contado a nadie más desde la muerte de Margaret, no solo sobre ella, sino sobre sus propios miedos, sobre la culpa silenciosa de sentir que había fallado en protegerla de la fiebre que se la llevó, sobre la vergüenza de haber pensado, aunque fuera por una noche, en abandonar todo lo que habían construido juntos. Yo, a cambio, le conté cosas que tampoco había compartido con nadie. Sobre la soledad de administrar un negocio sola en un pueblo que todavía no sabía bien qué hacer con una mujer que se negaba a necesitar un hombre para sobrevivir, sobre el miedo de que mi honestidad, la misma que mi padre me había enseñado a valorar por encima de todo, terminara siendo la razón por la que nunca encontraría a nadie dispuesto a quererme sin intentar cambiarme. Nunca he querido que cambie, me dijo Walton una tarde de diciembre, mientras cerrábamos juntos la tienda después de que él se hubiera quedado ayudándome con el inventario, algo que había empezado a hacer sin que yo se lo pidiera. Su honestidad es exactamente lo que me trajo de vuelta esa noche de octubre. Sería una necedad pedirle que fuera menos de lo que es. Fue también por esas mismas semanas cuando Harlan Whitfield, hijo del banquero de Millerton y uno de los solteros más cortejados del condado, decidió que era momento de renovar su propio interés en mí, quizás alertado por los rumores de las visitas diarias de Walton. Se presentó en la tienda un jueves con una propuesta que dejó ver, con la sutileza habitual de los hombres acostumbrados a que su fortuna hable por ellos, que consideraba su oferta considerablemente más apropiada que la compañía de un viudo 30 años mayor que yo. Josie, dijo, con el tono cuidadosamente casual de quien ha ensayado la conversación de antemano, he oído que Walton Pierce viene aquí con regularidad preocupante. Un hombre de su edad, con su historia, puede ser una carga considerable para una mujer joven con un negocio próspero que administrar. Walton Pierce me ha demostrado más honestidad en 2 meses que la mayoría de los hombres que conozco en toda una vida, Harlan, le dije, sin alterar el tono. Le agradezco su preocupación, pero no la necesito. Él se marchó esa tarde sin la respuesta que esperaba, y aunque continuó presentándose ocasionalmente durante las semanas siguientes,
Cada visita reforzaba en mí la certeza creciente de que la comodidad y la posición social que él ofrecía jamás podrían compararse con la honestidad cruda y genuina que había encontrado en Walton aquella noche de octubre. Fue en una tarde de enero, con la primera helada del año cubriendo los campos de Millerton de una escarcha blanca que parecía sacada de un sueño, cuando Walton finalmente dijo lo que llevaba semanas pensando y no se había atrevido a decir en voz alta. «Josie», dijo, deteniéndose junto al mostrador donde tantas conversaciones importantes habían ocurrido entre nosotros. «Necesito decirle algo, y necesito que sepa que lo he pensado con todo el cuidado que merece». Esperé, con la misma paciencia que aplicaba a todo lo que de verdad importaba en mi vida. «Tengo 57 años», dijo. «Usted tiene 27. El pueblo ya tiene opiniones sobre eso, y probablemente tendrá más». Miró hacia la ventana, hacia los campos escarchados. «Pero llevo 3 meses pensando que la noche que apareció en mi puerta con $10 que no eran suyos fue la noche que me salvó, en más de un sentido del que probablemente se da cuenta. Y no sé cómo devolver eso, salvo preguntándole si estaría dispuesta a considerar algo mucho más grande que $10. «¿Qué está tratando de decirme, Walton?», pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta con la misma certeza con que sabía leer una cuenta mal balanceada. «Que me devolvió algo esa noche que yo pensaba que ya no podía recuperar», dijo. «Y ahora quiero preguntarle si consideraría pasar el resto de su vida devolviéndome, cada día, esa misma clase de honestidad que me trajo hasta aquí. Sabiendo que soy 30 años mayor. Sabiendo que el pueblo va a hablar. Sabiendo que Margaret siempre va a ser parte de quien soy, de la misma manera en que su padre siempre va a ser parte de quien es usted». Me quedé mirándolo largo rato, con la misma atención cuidadosa con que evaluaba cualquier cosa que de verdad importara. «Nunca pensé que un error de $10 terminaría trayéndome hasta aquí», dije finalmente. «Pero me alegra profundamente que así haya sido. Siempre iba a ser sí, Walton. Solo estaba esperando que usted terminara de decidirlo». Los meses que siguieron a esa conversación en la tienda tuvieron una calidad tranquila que ninguno de los dos había anticipado del todo. Walton me llevó, en febrero, a ver por primera vez el jardín de rosas silvestres de Margaret, ahora crecido sin control después de 3 años sin cuidado, y me preguntó, con una vulnerabilidad que todavía me sorprende recordar, si me molestaría que lo restauráramos juntos, no para borrar la memoria de ella, sino para honrar lo que había construido con sus propias manos. Pasamos varias tardes de ese invierno tardío podando y replantando, con Walton contándome, rosa por rosa, cuáles había plantado Margaret primero y cuáles había añadido después, y yo escuchando con la misma atención completa que él me había ofrecido esa primera noche de octubre. Para cuando terminamos, el jardín no era exactamente el que Margaret había cuidado, pero tampoco pretendía serlo. Era algo nuevo, construido sobre las raíces de lo que ella había empezado. Le pedí que me enseñara los nombres de cada variedad, dije una tarde, mientras plantábamos los últimos esquejes. No para reemplazarla en su memoria, sino porque me parece que las cosas que ella amó merecen seguir siendo amadas por alguien. Walton se quedó callado un momento, con las manos todavía en la tierra, y cuando finalmente habló, su voz tenía una calidez que yo todavía estaba aprendiendo a reconocer como su manera particular de expresar gratitud profunda. «Margaret habría sabido exactamente qué decir en un momento así», dijo. «Yo solo sé decirle que eso significa más de lo que puedo expresar con palabras». Nos casamos en marzo, en la pequeña iglesia de Millerton, con la asistencia de un pueblo que había pasado meses debatiendo la conveniencia de algo que, una vez que lo vieron frente a ellos, resultó ser simplemente evidente. Beulah Simmons lloró desde el primer banco con la satisfacción sin disimulo de una mujer cuyos instintos habían sido, a su manera, reivindicados. El reverendo Sworth ofició la ceremonia con más calidez de la que yo esperaba después de nuestra conversación de diciembre y le confesó a Walton, antes de la boda, que rara vez había visto a un hombre transformarse tan completamente en tan poco tiempo. Llevé un vestido sencillo de color crudo, sin adornos innecesarios,
porque nunca fui una mujer que sintiera la necesidad de disfrazarse para ninguna ocasión, ni siquiera la más importante de mi vida. Walton me esperó en el altar con el mismo traje modesto que usaba para trabajar el rancho, apenas cepillado del polvo cotidiano, porque ambos habíamos acordado, sin necesidad de discutirlo demasiado, que la ceremonia debía reflejar exactamente quiénes éramos. Harlan Whitfield, elegante hasta el final, felicitó a la pareja con una cortesía que elevó mi opinión sobre él, y para el verano ya cortejaba a la hija de un ganadero de Fort Worth, con la misma confianza tranquila con la que había cortejado a todas las mujeres solteras del condado antes que a mí. El primer año de matrimonio trajo cambios que ninguno de los dos había anticipado del todo. Walton, con la energía renovada de un hombre que había vuelto a encontrar sentido en su vida diaria, propuso expandir la tienda General Calewa hacia un segundo local en el cruce de caminos más cercano al rancho Doble Cruz, donde los rancheros de esa zona llevaban años quejándose de tener que viajar hasta Millerton para conseguir suministros básicos. Al principio dudé. La tienda de mi padre había sido siempre un negocio de un solo local, manejado con el cuidado meticuloso que solo permite tener los ojos puestos en un único lugar. Pero Walton, con la misma paciencia con que había aprendido a confiar en mí desde esa primera noche, me convenció de que expandir no significaba perder el control, sino compartir la responsabilidad con alguien que ya había demostrado, con creces, que merecía mi confianza. Abrimos el segundo local en el verano, con Walton encargándose de la logística de transporte entre ambas tiendas mientras yo mantenía las cuentas centralizadas con el mismo rigor que mi padre me había enseñado. El negocio combinado prosperó de una manera que ninguno de los dos había anticipado, no solo económicamente, sino en la manera en que unió aún más nuestras vidas cotidianas, cada decisión tomada en conjunto, cada problema resuelto con dos perspectivas en lugar de una. Vivo ahora en el rancho Doble Cruz, aunque también sigo llevando la tienda General Calewa cada día de la semana, con Walton ayudándome cada tarde después de terminar sus propias tareas. Algo que él insistió en hacer desde el principio, no porque yo lo necesitara, sino porque quería estar ahí, participando en la vida que yo había construido con las mismas manos honestas que mi padre me había enseñado a valorar. Nuestra hija, a la que llamamos Margaret Josephine, aunque todos en Millerton simplemente la llaman Maggie, llegó en el segundo año de matrimonio, cuando Walton tenía 59 años. Se había preocupado por eso, con la misma honestidad cuidadosa que ya se había vuelto costumbre entre nosotros. ¿Seré demasiado viejo para verla crecer del todo?, me preguntó una noche, con una vulnerabilidad que todavía me conmueve recordar. Fue lo bastante joven de espíritu para restaurar un jardín entero de rosas por amor a una memoria, le dije. Eso me dice que tiene toda la energía que Maggie va a necesitar de usted, y más. No volvió a mencionarlo, aunque lo demostró cada día que siguió, enseñándole a nuestra hija los nombres de cada rosa del jardín restaurado con la misma paciencia con que se los había enseñado a mí, y contándole, cuando fue lo bastante mayor para entenderlo, la historia completa de Margaret, no como un secreto doloroso, sino como parte natural de la historia de la familia que ahora éramos los tres. Maggie creció escuchando también, con la misma atención que su padre le prestaba a cada detalle del rancho, las historias de mi propio padre, del hombre que había construido una tienda de la nada y que le había enseñado a su hija que la honestidad no era una virtud opcional, sino el cimiento sobre el que se construía todo lo demás. A los 6 años, ya ayudaba a contar el cambio en la tienda los sábados por la mañana, con la misma seriedad concentrada que yo recordaba haber tenido a su edad, sentada en las rodillas de mi propio padre mientras él me enseñaba los mismos números. Cuando cumplió 8 años, Maggie me preguntó, con la franqueza directa que había heredado de ambos padres, por qué su papá era tanto mayor que las otras familias del pueblo. Porque el amor no cuenta los años de la misma manera en que nosotros los contamos, le dije. Cuenta otras cosas. Cuenta la honestidad, la paciencia, y las ganas de construir algo verdadero juntos, sin importar cuándo empiece esa construcción. Ella pareció satisfecha con esa respuesta, de la manera en que los niños aceptan las verdades simples sin necesidad de complicarlas más de lo necesario, y volvió a sus cuentas del sábado sin darle más vueltas al asunto.
Beulah Simmons, que había sido de las primeras en notar los cambios en Walton aquel primer invierno, se convirtió en la abuela honoraria de Maggie, llevándole dulces cada vez que pasábamos por la oficina de correos y recordándole a cualquiera que quisiera escucharla, con la satisfacción de quien ha sido vindicada, que ella siempre había sospechado que esas visitas diarias a la tienda significaban mucho más de lo que ninguno de los dos admitía al principio. El pequeño retrato de Margaret sigue en la mesa de la cocina, ahora junto a uno nuevo, uno que nos tomamos el día de nuestra boda, los dos igual de importantes, los dos honrados por igual en esa casa que ya no se siente vacía ni fría, sino llena de la manera particular en que se llenan las casas cuando dos personas deciden, con toda honestidad, construir algo nuevo sin borrar lo que vino antes. Walton visita la tumba de Margaret cada mes, y yo lo acompaño cuando él quiere que lo acompañe, y me quedo en casa cuando prefiere ir solo, porque entendí desde esa primera noche de octubre que el duelo no es algo que se reemplaza. Es algo que aprende a compartir la casa con otras cosas, si uno tiene la valentía de dejar entrar algo nuevo sin exigirle que borre lo anterior. Josephine Calloway hizo algo esa noche de octubre que la mayoría de las personas en su posición no habrían hecho. Se negó a quedarse con $10 que no le pertenecían, incluso cuando nadie más lo habría notado ni cuestionado. Ese pequeño acto de honestidad, sin que ella lo planeara, terminó salvando literalmente la vida de un hombre que había llegado, esa misma noche, al borde de una decisión de la que no habría regreso. Esto no es exclusivo de Josie. La mayoría de nosotros tenemos, en algún momento, la oportunidad de hacer lo correcto en algo pequeño, algo que parece no tener consecuencias mayores, un error a nuestro favor que nadie más notaría, una honestidad que nos cuesta un pequeño esfuerzo pero que no parece cambiar gran cosa en el mundo. Y a veces, sin que lo sepamos en el momento, esa pequeña honestidad se convierte en la puerta que alguien más necesitaba que tocáramos en el momento exacto en que más lo necesitaba. No subestimes el peso de lo pequeño. No asumas que la honestidad en los detalles no importa porque nadie está mirando. A veces, la decisión de devolver $10 que no te pertenecen es, sin que lo sepas todavía, la decisión de salvar mucho más que $10. A veces, la persona correcta te encuentra precisamente cuando decides hacer lo correcto en algo que el mundo entero consideraría demasiado pequeño para importar. Gracias por cabalgar conmigo hoy. Donde quiera que estés en este mundo, estoy agradecido de que hayas estado aquí. Que Dios bendiga a cada uno de los que escuchan hoy. Hasta la próxima, sigue cabalgando.